El equipo de información conductual del Reino Unido. Los formularios de donación de órganos del gobierno del Reino Unido decían durante décadas lo mismo: si quieres donar, marca esta casilla. Era un acto voluntario, explícito, que requería que el ciudadano tomara una decisión activa. La tasa de consentimiento se mantenía alrededor del 28%. Era suficiente para cubrir algunas necesidades, pero había listas de espera que se medían en años, y en esas listas había personas que morían antes de que llegara su turno. Entonces, en 2010, el gobierno británico creó algo que no tenía precedente: una unidad de psicólogos conductuales con presupuesto estatal, cuya tarea específica era cambiar el comportamiento de millones de ciudadanos sin cambiar ninguna ley. Se llamó el equipo de información conductual, y el nombre técnico para lo que hacían era nudge, un empujón. David Halpern lideraba el equipo. La primera pregunta que se hicieron no fue cómo convencemos a la gente de donar, sino algo más sutil: ¿qué pasa si simplemente cambiamos la opción por defecto? El formulario de donación de órganos fue modificado. La casilla ahora decía lo contrario: si no quieres donar, tienes que marcarlo activamente. Nada más cambió. Las mismas palabras, la misma información, la misma decisión, pero invertida. La tasa de consentimiento pasó del 28% al 47% en los años posteriores a la implementación. No hubo campaña publicitaria masiva. No hubo cambio legislativo. No hubo incentivo económico. Solo una casilla que ahora venía premarcada en la dirección opuesta. El mecanismo que el equipo de información conductual estaba explotando tiene nombre técnico: el sesgo de statu quo. Fue documentado por William Samuelson y Richard Zachhauser en un paper de 1988 publicado en el Journal of Risk and Uncertainty. El principio: el cerebro humano tiene una aversión profunda al cambio que es desproporcionada respecto a su coste real. Cambiar la opción requiere esfuerzo cognitivo. Mantener la opción no requiere nada. En situaciones de incertidumbre o complejidad emocional, como decidir qué hacer con tus órganos cuando mueras, el cerebro elige sistemáticamente la inercia. Busca Behavioral Insights Team resultados. Lo que vas a encontrar es la lista completa de intervenciones activas en este momento, muchas más de las que cubro aquí. Lo que hizo el equipo con los órganos fue solo la primera demostración pública de algo que ya venían probando en privado: que las decisiones de la mayoría de las personas no son elecciones libres. Son el producto del entorno que alguien diseñó antes de que llegaras. El formulario de pensiones que firmaste cuando empezaste tu trabajo actual, revísalo. La opción por defecto de cuánto porcentaje de tu salario va a tu fondo de jubilación probablemente la fijó alguien en recursos humanos aplicando exactamente este principio. No te preguntaron. Diseñaron el formulario de manera que la inercia trabajara en la dirección que querían. El equipo de información conductual ha asesorado a más de 30 gobiernos desde su creación. Sus intervenciones han afectado sistemas de salud, recaudación fiscal, ahorro energético y mercados laborales. Y el principio central sigue siendo el mismo que el de la casilla de los órganos: no necesitas convencer a nadie de nada si puedes diseñar el entorno de manera que el comportamiento que quieres sea el que requiere menos esfuerzo. El desafío nacional de pasos de Singapur. La evidencia epidemiológica que el gobierno de Singapur tenía sobre su población a principios de la segunda década de este siglo era clara y preocupante. Los adultos sedentarios estaban generando costes sanitarios que el sistema de salud pública no podría absorber en la siguiente generación. La solución estándar: campañas de concienciación, recomendaciones médicas, información sobre los beneficios del ejercicio, había sido probada en decenas de países y tenía una efectividad modesta. Las personas ya sabían que deberían caminar más. Saberlo no cambiaba el comportamiento. El gobierno de Singapur hizo algo diferente. En lugar de comunicar, gamificó. El desafío nacional de pasos entró en funcionamiento con una premisa simple: registras tus pasos diarios con una aplicación vinculada a tu identidad nacional, y cuando alcanzas objetivos semanales, recibes puntos canjeables por vales de supermercado, descuentos en transporte público y cupones para restaurantes. El programa fue documentado por el Ministerio de Salud de Singapur y evaluado por la Universidad Nacional de Singapur en 2018 como parte del Informe de Salud Pública Nacional.
En el primer año de funcionamiento a escala nacional, 1,3 millones de personas participaron activamente. No porque el gobierno los obligara. No porque un médico les dijera que debían hacerlo. Sino porque el sistema convirtió el acto de caminar en algo que el cerebro humano trata de manera fundamentalmente diferente a hacer ejercicio, lo convirtió en un juego con puntuación, objetivos claros y recompensas variables. La razón por la que esto funciona está documentada en la investigación sobre el circuito de recompensa dopaminérgica. Wolfram Schultz, neurocientífico de la Universidad de Cambridge, pasó décadas cartografiando cómo las neuronas dopaminérgicas responden a las recompensas. Su hallazgo central: el cerebro libera dopamina no cuando recibe una recompensa, sino cuando anticipa una recompensa de resultado incierto. La clave no es el vale del supermercado, es la incertidumbre sobre si esta semana vas a alcanzar el objetivo. Ese estado de incertidumbre activa el mismo mecanismo neural que sostiene el comportamiento de los jugadores de azar. El gobierno de Singapur, sin enunciarlo con esta terminología, había construido una máquina tragamonedas para la actividad física. ¿El cuerpo que has movido esta semana fue una elección consciente o fue el producto de una notificación en un teléfono que te informó de que estabas a 600 pasos del objetivo del día? El desafío de pasos de Singapur no te pide que seas más sano. Te convierte en un jugador que está persiguiendo un objetivo de corto plazo con recompensa inmediata, y la consecuencia a largo plazo, una mejor salud cardiovascular, ocurre como efecto secundario de un sistema diseñado para explotar un sesgo cognitivo. El truco no está en lo que te da. Está en el estado de anticipación que te mantiene caminando para ver qué pasa si llegas. La ley de empaque neutro de Australia. El 1 de diciembre de 2012, todos los paquetes de cigarrillos vendidos legalmente en Australia pasaron a ser idénticos. El mismo color, un verde oliva opaco, específicamente designado porque los estudios de mercado mostraban que era el color que los consumidores asociaban con menor atractivo. El mismo tipo de letra, Arial, tamaño estándar, sin estilización. El mismo tamaño de las advertencias sanitarias, 75% de la parte frontal del paquete, con imágenes de enfermedades en estado avanzado. Las marcas podían imprimir su nombre, pero nada más. Sin logos. Sin colores corporativos. Sin diseño de ningún tipo que pudiera crear diferenciación entre productos. La industria tabacalera presentó demandas ante el Tribunal de Alta Corte de Australia argumentando expropiación de propiedad intelectual. Perdieron. Presentaron una queja ante la Organización Mundial del Comercio argumentando barreras comerciales ilegales. Perdieron. British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco International y Imperial Tobacco habían invertido décadas construyendo identidades visuales diseñadas específicamente para que sus productos fueran reconocibles, deseables y asociados con emociones positivas. El gobierno australiano había eliminado todo eso con una regulación de diseño. El mecanismo psicológico que la ley atacaba había sido documentado extensamente por investigadores de marketing conductual. El efecto halo visual, la transferencia de percepciones positivas del envase al producto, fue estudiado por la investigadora Marie Brannan en la Universidad de Queensland, que demostró que los fumadores literalmente percibían el sabor del tabaco como más suave cuando el empaque era atractivo. No es una percepción subjetiva, es un mecanismo cerebral documentado en el que las señales visuales modulan la experiencia sensorial real. Al eliminar el diseño, el gobierno eliminó parte de la experiencia de fumar antes de que el cigarrillo se encendiera. Los datos de impacto llegaron en las evaluaciones posteriores. El Australian Institute of Health and Welfare documentó que la tasa de tabaquismo adulto cayó al 11% hacia 2022, el nivel más bajo registrado en la historia del país. Los investigadores de la Universidad de Sydney que evaluaron el programa calcularon que el empaquetado neutro contribuyó a una reducción de 55 segundos puntos porcentuales por año desde su implementación. Irlanda, Francia, el Reino Unido y Nueva Zelanda implementaron legislaciones similares con resultados comparables en los años siguientes. Lo que tomas cuando enciendes un cigarrillo no es solo tabaco y papel. Es una identidad, una señal social, una asociación emocional con décadas de inversión en marketing.
El gobierno australiano entendió que para cambiar el comportamiento no necesitaba convencer a nadie de que fumar es malo. Necesitaba desmantelar la arquitectura visual que hacía que fumar se sintiera como algo más que inhalar humo. El diseño es siempre una forma de política pública. La diferencia es que normalmente lo ejerce la industria, no el Estado. En 2012, Australia invirtió esa ecuación. La Lotería de Velocidad de Suecia. En 2010, un concurso organizado por Volkswagen en colaboración con el gobierno sueco propuso un problema simple con una solución que contravenía toda la lógica convencional de la ingeniería de tráfico. El problema, la velocidad excesiva en las vías urbanas, era responsable de una fracción desproporcionada de los accidentes graves. La solución estándar era siempre alguna combinación de mayor número de controles, multas más altas y señalización más visible. La solución propuesta en el concurso era lo opuesto, premiar a quienes cumplían el límite usando el dinero recaudado de los que no lo hacían. El experimento se implementó en una calle de Estocolmo con límite de 30 km por hora. Las cámaras registraban la velocidad de todos los vehículos que pasaban. Los conductores que superaban el límite recibían una multa estándar. Los conductores que respetaban el límite quedaban inscritos automáticamente en una lotería. El bote de la lotería era financiado directamente por las multas de los infractores. Semana a semana, un conductor que había respetado el límite ganaba el dinero que habían pagado los que no lo habían respetado. La velocidad media en ese tramo cayó un 22% durante el periodo del experimento. Para poner eso en contexto, la instalación de cámaras de control tradicionales sin lotería producía reducciones promedio de entre 8 y 14%, según los datos del gobierno sueco. El mecanismo de la lotería más que duplicó la efectividad de la cámara sola. La explicación psicológica proviene directamente del trabajo de Daniel Kahneman y Emma Stosky sobre la teoría de las perspectivas, publicada en Econométrica en 1979. El cerebro humano no valora las ganancias y las pérdidas de manera simétrica. Una pérdida de 100 euros produce aproximadamente el doble de malestar psicológico que la satisfacción que produce una ganancia de 100 euros. Esto explicaría en principio por qué las multas deberían funcionar. El miedo a perder es poderoso. Pero la lotería explotó algo diferente, la anticipación de una ganancia posible. Una multa es cierta y desagradable. Una lotería es incierta y excitante. El cerebro, según los experimentos de Kahneman, trata la posibilidad de una ganancia grande con poca probabilidad de manera desproporcionada en relación con su valor esperado. Los conductores no solo evitaban la multa. Estaban comprando boletos. Hay un sistema de incentivos operando sobre tu comportamiento en este momento que no reconoces como tal porque no viene en forma de sanción. Los puntos de fidelidad de un supermercado, los kilómetros aéreos, los descuentos por buen conductor de tu seguro de coche, todos son variaciones del mismo mecanismo. La diferencia entre un sistema de control conductual gubernamental y uno corporativo no es el mecanismo, es quien recibe el beneficio cuando funciona. Las cartas de cumplimiento fiscal del HMRC. En 2011, el equipo de información conductual del Reino Unido, el mismo que había rediseñado el formulario de donación de órganos, recibió un encargo del organismo de recaudación de impuestos, el HMRC, reducir la tasa de morosidad fiscal sin aumentar los recursos de inspección ni modificar la legislación. La restricción presupuestaria era total, ningún coste adicional. El único instrumento disponible era el texto de las cartas que el HMRC enviaba a los contribuyentes con deudas pendientes. El equipo diseñó un experimento aleatorio controlado. Dividió a los contribuyentes morosos en grupos de control y experimentales. El grupo de control recibió la carta estándar del HMRC, información sobre la deuda, los plazos de pago y las consecuencias del impago. Los grupos experimentales recibieron versiones modificadas de la misma carta con una sola diferencia, una frase adicional con información sobre el comportamiento de otros contribuyentes. Las frases probadas variaban. La mayoría de los contribuyentes en el Reino Unido pagan sus impuestos a tiempo, 9 de cada 10 personas en tu área ya han pagado sus impuestos, 9 de cada 10 personas con una deuda similar a la tuya ya han pagado. Los resultados fueron publicados en el informe del equipo de información conductual de 2012.
La carta con información sobre la conducta local, 9 de cada 10 personas en tu área, aumentó el cumplimiento en 15 puntos porcentuales respecto al grupo de control, en el plazo de 23 días. Ninguna otra intervención fiscal de bajo coste había producido resultados de esa magnitud. El HMRC estimó que la aplicación de este principio a escala nacional podría recuperar varios cientos de millones de libras adicionales al año. El mecanismo que la frase activa fue documentado originalmente por Robert Cialdini, de la Universidad Estatal de Arizona, en su investigación sobre prueba social. Cialdini y sus colaboradores demostraron en múltiples experimentos publicados en el Journal of Personality and Social Psychology que el cerebro humano usa el comportamiento de los demás como señal de que es correcto cuando enfrenta incertidumbre. No es un proceso de razonamiento consciente, es una heurística automática. Cuando no sabes exactamente qué hacer, miras a los que están a tu alrededor para calibrar qué es normal. El gobierno del Reino Unido usó esa heurística para hacer que pagar impuestos sintiera como lo que hace la mayoría de la gente, porque eso, resulta ser, era suficiente para que muchos de los que no pagaban cambiaran de conducta. Tu decisión de cumplir o incumplir una norma raramente es el producto de un análisis racional de costes y beneficios. En la mayoría de los casos es el resultado de lo que crees que hace la gente que te rodea. El gobierno que descubrió cómo contarte eso, con datos reales, no necesitó policías adicionales. Solo necesitó una frase en una carta que te dijera que ya estabas en minoría. La Ley de Desperdicio Alimentario de Francia. El 11 de febrero de 2016, Francia publicó en su diario oficial una ley que no tenía precedente en ninguna democracia occidental. A partir de ese momento, ningún supermercado con superficie de venta superior a 400 metros cuadrados podría desechar alimentos próximos a su fecha de caducidad que todavía fueran aptos para el consumo. La destrucción deliberada de alimentos comercialmente inviables, una práctica habitual en la industria, a menudo realizada con lejía o mordeduras para desincentivar que personas sin hogar buscaran en los contenedores, quedaba expresamente prohibida. La única alternativa legal era la donación a bancos de alimentos u organizaciones benéficas con sistemas de distribución activos. La ley fue impulsada por Horace de Rambarge, entonces concejal en Courbevoie, que había documentado durante 2 años el volumen de alimentos destruidos en supermercados de su municipio mientras había personas en la misma calle que no comían cada día. La legislación fue aprobada en el Senado francés por unanimidad, lo que en el contexto político habitual del Senado francés era estadísticamente improbable. En el primer año de funcionamiento, el equivalente a 10 millones de comidas fue donado a través de la red de bancos de alimentos de la Asociación Restos du Coeur, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura francés. Pero la ley de desperdicio alimentario es interesante para este catálogo no por lo que consiguió en términos de comidas redistribuidas, sino por lo que reveló sobre la naturaleza del NAJ como instrumento de política pública. El empujón, tal como lo había desarrollado el equipo de información conductual del Reino Unido y tal como Richard Thaler y Cass Sunstein lo habían teorizado en NAJ, publicado en 2008, se define precisamente por lo que no es coerción, no es prohibición, no es multa. Es un rediseño del entorno que hace que la conducta deseada sea más fácil o más atractiva sin eliminar la libertad de elección. La ley francesa no era un NAJ. Era una obligación legal con sanciones de hasta 75.000 euros y 2 años de prisión para los directores de supermercados reincidentes. Sin embargo, el efecto neto, más alimentos llegando a personas que los necesitaban, era exactamente el que un NAJ bien diseñado aspiraba a producir. La diferencia era de autoridad y de escala temporal. El NAJ requiere que la conducta deseada sea más cómoda que la alternativa. La ley francesa simplemente eliminó la alternativa. La distinción que los diseñadores de políticas conductuales señalan en los debates posteriores es la siguiente: un NAJ funciona cuando la conducta que intentas cambiar tiene un coste de abandono bajo para quien la practica. Destruir comida próxima a la caducidad tenía para los supermercados un coste contable bajo pero un coste reputacional potencialmente alto. La ley lo convirtió en un coste legal. Si estás en un sistema que te empuja, la pregunta que vale la pena hacerse no es si el empujón es efectivo, sino quién define en qué dirección empuja y qué pasa cuando se equivocan. La identidad digital de Estonia.
Estonia tiene una población de 1,3 millones de personas. Desde el año 2002, cada uno de esos ciudadanos tiene una identidad digital activa desde el nacimiento, vinculada a una tarjeta de identificación con chip que funciona como pasaporte, firma digital, tarjeta sanitaria, credencial de voto electrónico y acceso a todos los servicios del Estado. El 99% de los servicios gubernamentales están disponibles en línea. Fundar una empresa tarda 18 minutos. Presentar la declaración de impuestos tarda 3. Votar en unas elecciones puede hacerse desde cualquier lugar del mundo con conexión a Internet. El sistema fue construido después de la independencia soviética con la premisa de que un país pequeño sin recursos naturales significativos tenía que competir en eficiencia institucional. Toomas Hendrik Ilves, presidente de Estonia entre 2006 y 2016, fue uno de los arquitectos intelectuales de lo que se denominó e-Estonia. En una entrevista publicada en Wired en 2017, describió el principio central: cuando el Estado es eficiente y transparente para el ciudadano, la participación cívica aumenta porque el coste de participar disminuye. La estadística más citada por los defensores del modelo es la tasa de participación electoral. Los estonios que votan por Internet representan aproximadamente el 46% del total de votantes. La estadística que citan los críticos es diferente. El sistema Axroll, la columna vertebral de la infraestructura digital estonia, registra cada interacción entre un ciudadano y el Estado. Cada consulta médica, cada transacción bancaria, cada votación, cada uso del transporte público, todo queda registrado y es, en principio, auditable. La respuesta institucional de Estonia a la tensión entre conveniencia y vigilancia es la transparencia activa. Los ciudadanos pueden en todo momento consultar qué organismos del Estado han accedido a su expediente digital y cuándo. El investigador de privacidad digital Alexander Pastorius, de la Universidad de Tallinn, publicó en 2019 un análisis de los logs de acceso del sistema durante un periodo de 5 años y encontró una tasa de uso fraudulento o no autorizado de datos ciudadanos del 0,003%. La pregunta que el modelo no responde es estructural: ¿qué sucede si el gobierno que gestiona esa infraestructura cambia de orientación? Estonia diseñó un sistema cuya integridad depende de la integridad de las instituciones que lo administran. En un Estado de derecho estable, eso es suficiente. El argumento que los críticos hacen es que suficiente es una apuesta, no una garantía. Cada servicio que usas que te resulta conveniente porque has autorizado que otra entidad gestione tus datos es una versión de menor escala del modelo estonio. No hay infraestructura de conveniencia digital sin registro de uso. La pregunta no es si ese registro existe, sino quién lo controla, quién puede acceder a él y qué mecanismo legal te protege cuando esas respuestas cambian. El piloto de crédito social de Suining. En septiembre de 2010, el gobierno del condado de Suining, en la provincia china de Jiangsu, comenzó a implementar un sistema de puntuación ciudadana que sus propios documentos internos describían como un mecanismo para construir un entorno de crédito social favorable. El sistema asignaba a cada residente registrado una puntuación de partida de 1000 puntos. Las infracciones documentadas, retraso en el pago de facturas de servicios, infracciones de tráfico, presentación de reclamaciones administrativas consideradas infundadas, registro en listas de morosos judiciales, descontaban puntos. Los comportamientos positivos documentados, donaciones a obras benéficas, ausencia de infracciones durante periodos prolongados, participación en actividades comunitarias oficiales, sumaban puntos. La puntuación no era simbólica. Los residentes con puntuaciones por debajo de ciertos umbrales enfrentaban restricciones específicas documentadas en la regulación del condado: acceso limitado a determinadas escuelas públicas, exclusión de ciertos procesos de contratación pública, restricción en la obtención de licencias comerciales. Los residentes con puntuaciones elevadas accedían a trámites administrativos acelerados y a ciertos beneficios en la concesión de crédito. El sistema de Suining de 2010 es documentalmente anterior al sistema de crédito social nacional chino que comenzó a desarrollarse a escala federal a partir de 2014 y que los medios occidentales empezaron a cubrir extensamente a partir de 2018.
La distinción importa porque el debate público sobre el crédito social chino tiende a mezclar el sistema financiero de solvencia crediticia, similar en funcionamiento al scoring de FICO en Estados Unidos, con los pilotos de puntuación conductual de los que el condado de Suining fue uno de los primeros ejemplos documentados. Jeremy Daum, investigador de la plataforma China Law Translate, publicó en 2019 un análisis exhaustivo de los documentos regulatorios disponibles en chino, distinguiendo estos tres niveles y documentando que los casos de restricciones severas por puntuación conductual, aunque reales, eran más limitados en alcance de lo que la cobertura mediática occidental sugería. Lo que el piloto de Suining demostró a escala pequeña era metodológicamente coherente con los experimentos conductuales que el equipo de información conductual del Reino Unido estaba desarrollando en el mismo periodo. El comportamiento humano es maleable cuando las consecuencias son inmediatas, concretas y vinculadas a dimensiones de la vida cotidiana que la persona valora. La diferencia entre el scoring conductual de Suining y el rediseño del formulario de donación de órganos del HMRC no es de tipo. Ambos usan la misma lógica de diseño de incentivos. Es de grado, de opacidad y de si el ciudadano tiene mecanismos de contestación. La pregunta que los sistemas conductuales de alto impacto no suelen responder con claridad es, ¿quién auditó el diseño antes de que afectara a 740.000 vidas? La mosca de Schiphol. Aad Kieboom era el director de construcción y mantenimiento del aeropuerto de Ámsterdam Schiphol en 1991 cuando propuso a su equipo una intervención que en términos de coste era prácticamente cero y, en términos de precedente teórico era completamente virgen. El problema que tenía que resolver era ordinario hasta la banalidad. Los urinarios públicos del aeropuerto generaban costes de limpieza elevados porque el porcentaje de salpicaduras era significativo. Había carteles que pedían a los usuarios que se acercaran. No funcionan. Había cambios en el diseño del urinario. Tenían efecto marginal. Kieboom propuso que se grabara una imagen en el porcelana de cada urinario, una mosca doméstica, reproducida con detalle suficiente para ser reconocible, posicionada exactamente en el lugar que maximizaba la probabilidad de que un usuario masculino dirigiera la atención hacia ese punto. No había instrucción. No había símbolo de prohibición. No había texto de ningún tipo. Solo la mosca. Los datos de limpieza del aeropuerto, según los registros internos de Schiphol citados en la investigación de Richard Taylor y Cass Sunstein en NAI 2008, mostraron una reducción del 80% en los costes de limpieza de los urinarios masculinos en el periodo posterior a la intervención. La mosca de Schiphol se convirtió en el ejemplo más replicado de la historia del diseño conductual. Está en aeropuertos de 40 países. Hay versiones en estadios deportivos, estaciones de tren y hospitales. Ninguna funciona con la adición de ningún elemento más que la imagen. El mecanismo que la mosca activa no tiene un nombre único en la literatura, pero converge con el concepto de afordance visual, la propiedad de un objeto o elemento en el entorno que sugiere de manera implícita cómo debe usarse, sin instrucción verbal. James Gibson, psicólogo de la percepción de la Universidad de Cornell, desarrolló el concepto en los años 70 para explicar cómo los organismos perciben las posibilidades de acción del entorno directamente, sin mediación cognitiva deliberada. La mosca no le dice al usuario qué hacer. Le ofrece un objetivo. Y el sistema motor humano, especialmente bajo condiciones de distracción, como es habitual en un aeropuerto concurrido, responde a esa oferta de manera prácticamente automática. Los entornos en los que vives están llenos de moscas de Schiphol que no reconoces como tales. El lugar donde está posicionada la caja registradora en una tienda. La disposición de los artículos en el menú de una app. El color del botón de confirmación de una compra. El diseñador que eligió esas posiciones y esos colores sabía exactamente qué estaba haciendo. La diferencia entre el diseño conductual gubernamental y el corporativo no es la sofisticación del mecanismo, es si alguien con autoridad de representación pública supervisó la intención detrás del diseño. El Umuganda de Ruanda. El último sábado de cada mes, en Ruanda, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, el país se detiene. Los negocios cierran. El tráfico se interrumpe. Los ciudadanos de entre 18 y 65 años, la cifra representa aproximadamente 4 millones de personas,
Están legalmente obligados a presentarse en sus comunidades locales para participar en trabajos de mantenimiento colectivo, limpieza de calles, reparación de infraestructura, plantación de árboles, construcción de espacios comunitarios. El programa se llama Umuganda, que en Kinyarwanda significa aproximadamente trabajo colectivo hacia un objetivo común. El Umuganda existe en su forma actual desde 2009. Aunque tiene raíces en prácticas comunitarias precoloniales que el gobierno ruandés del Frente Patriótico Ruandés reinstituyó y formalizó como política de Estado durante el proceso de reconstrucción nacional posterior al genocidio de 1994. La participación promedio documentada por el gobierno ruandés es del 80% de la población elegible. En términos de políticas de participación cívica de cualquier tipo, es un porcentaje que ningún Estado democrático occidental ha logrado jamás con programas voluntarios equivalentes. El impacto en infraestructura es documentable. El gobierno ruandés estima que entre 2009 y 2019, el Umuganda generó el equivalente a $50 millones anuales en trabajo comunitario no remunerado, materializado en más de 1.800 kilómetros de carreteras mantenidas, 700 escuelas reparadas y más de 80 centros de salud construidos o habilitados en zonas rurales. La investigación de la socióloga Catherine Newberry, publicada en African Affairs en 2011, documentó que la percepción de los participantes sobre su nivel de participación social voluntaria, no coercitiva, en sus comunidades aumentó significativamente en los años posteriores al inicio del programa. Eso último es el dato que los investigadores de comportamiento debaten más. El Umuganda es, en su diseño legal, coerción pura. La no participación injustificada puede derivar en sanciones administrativas. Y sin embargo, los estudios longitudinales de participación y percepción muestran que una fracción creciente de los participantes de segunda y tercera generación describen el Umuganda como parte de su identidad cultural, no como una obligación que cumplen por miedo a la sanción. El comportamiento impuesto se ha convertido, en un periodo de 3 generaciones, en una conducta internalizada. La pregunta que esto abre no tiene respuesta cerrada en la literatura de psicología conductual. Si un comportamiento forzado durante el tiempo suficiente produce los mismos efectos neurológicos y de construcción de identidad que un comportamiento elegido libremente, ¿importa el origen? Los trucos que hemos cubierto en este video, desde la casilla de los órganos hasta la mosca en el urinario, operan sobre la conducta sin forzarla. El Umuganda fuerza la conducta para producir, al final, algo que parece haber sido elegido. La arquitectura es diferente. El resultado, en términos de integración en la identidad, puede no serlo. Los 10 mecanismos que hemos cubierto son partes de un sistema más amplio, la comprensión de que el comportamiento humano no es el producto de la razón libre sino de los entornos, los incentivos y las narrativas que alguien diseñó antes de que llegaras. Esa comprensión completa, cada mecanismo, cada punto ciego cognitivo, y cada vez que la realidad que percibes fue construida por alguien más, está en el próximo video.